Estamos hoy en la sinagoga de Cafarnaún otra vez, en este lugar donde venía Jesús a predicar los sábados y a escuchar también la palabra de Dios. Este era el lugar de reunión. Y nos dice así el Evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, en esta sinagoga. Y había aquí un hombre con parálisis en un brazo, la mano seca. Estaban al acecho los fariseos, los escribas, para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Entonces la gente se sentaba aquí en torno, vemos los bancos, la gente se sentaba alrededor de las paredes, también del otro lado, ahí están también las bancas. Y Jesús le dice: levántate, supongamos que él estaba aquí a un lado, levántate y ponte ahí en medio. Vamos a ir al lugar. Este hombre se levanta, extrañado de que Jesús le diera esa orden, y lo pone aquí en medio. Y yo me voy a poner aquí también, este lugar. Aquí estamos en el centro y Jesús le manda pararse aquí en el centro. Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos, a los fariseos, les preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Y echando en torno, porque Jesús, que le manda a ponerse aquí en el centro, también viene aquí al centro. Jesús estuvo parado aquí, aquí, aquí. Y entonces Jesús, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, Jesús los mira a todos ellos aquí alrededor desde acá, junto con el hombre de la mano paralizada. Y entonces mirando, echando en torno aquí a los que están sentados alrededor, que están indignados de que Jesús está haciendo eso y que va a curar a este hombre. Saben que va a curar y que va a romper, según ellos, a romper la ley sagrada de Dios. Entonces está Jesús sorprendido de que tengan ese corazón tan paralizado, más paralizado y más frío que la parálisis de brazo de este hombre. Entonces queda con esa mirada de ira y dolido de su obstinación. Y le dice entonces al hombre, aquí, parado, en donde estoy yo ahora mismo, le dice: extiende tu brazo. Y el hombre lo extendió y quedó curado, quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, de esta sinagoga, salieron por las puertas de aquí. Y entonces nos dice que en cuanto salieron por ahí, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesús, porque estaban llenos de ira. Pero yo me quiero fijar en un aspecto. El hombre estaba sentado ahí, en la periferia, y eso es un símbolo de lo que era la enfermedad en la antigüedad. En la antigüedad la enfermedad, los enfermos estaban excluidos, eran excluidos sociales, y todavía hoy en muchos aspectos, aunque hay muchos esfuerzos, claro, de inclusión y de poner lugares para sillas de ruedas. Y no solo trata de solamente de eso, sino que en muchos aspectos las personas enfermas y discapacitadas eran excluidos de la vida social, no eran importantes. Y aún hoy hay maneras de exclusión social, porque vemos como todavía hoy, por ejemplo, los niños que vienen con discapacidades o con ciertas diferencias son excluidos sociales porque son abortados. La mayoría de los niños que vienen con algún tipo de malformación o con algún tipo de síndrome son abortados. Es decir, son excluidos de la vida, no solo de la sociedad, sino de la vida en general. Se les niega el derecho a nacer. O a otras personas con algún tipo de enfermedad se les niega la dignidad de vivir y se les habla de muerte digna porque se les da la eutanasia, es decir, se les mata para que no sigan entre nosotros. Y es otra manera de excluirlos de la vida. Entonces, vemos cómo todavía hoy la enfermedad es rechazada y es mandada a la periferia y es ocultada y es incluso asesinada
para que no participe de la vida. Pues en aquella época había maneras de exclusión, como por ejemplo a los enfermos y a los discapacitados se les prohibía el acceso al templo, cosa que hoy nos extraña y nos indigna, pero era lo normal. En aquella época no podían entrar. Recuerdan ustedes que en el templo de Jerusalén los tullidos, los enfermos estaban afuera, e incluso en la piscina de Betesda era donde se reunían todos ellos porque no podían entrar al templo. Se nos dice en Juan 5, ¿no?, que estaban allí todos los tullidos y los ciegos y los cojos. Bueno, pues esa periferia, Jesús, ¿qué le dice a este hombre con la mano seca? Tenía un problema serio. ¿Por qué? Porque teniendo la mano paralizada no puede trabajar, ¿no? No puede ganarse la vida. Era un hombre seriamente impedido. Entonces le dice a este hombre que está ahí en la periferia, le dice, levántate y ponte aquí al centro, aquí donde me paré. Y cuando lo pone al centro, ¿qué está haciendo Jesús? Lo está poniendo en el centro de atención de todos. Y para la cultura de ese momento, un enfermo no tiene lugar en el centro, sino en la periferia. Debe ser excluido, debe ser puesto a un lado. Él no tiene parte, ¿no? Es una rémora de la sociedad y así se le ve aún hoy, repito, cuando se le da prioridad a políticas de eutanasia, por ejemplo, en lugar de ayudarlos a integrarlos en la sociedad y a ser felices, pues en realidad se facilita el hecho de que el enfermo pues se le mate, ¿no? Porque en el fondo su vida no es digna de ser vivida, ¿no? Entonces se habla de muerte digna, pero en realidad es una manera de adornar el hecho de excluir a esas personas y decir, váyanse de aquí, que no tienen lugar. Estoy diciendo palabras muy duras, pero en el fondo es lo que la sociedad está haciendo con esas políticas de falsa misericordia, pero que en realidad es de exclusión de la vida. Entonces Jesús pone en el centro a este hombre, pone en el centro al enfermo y cambia el centro de atención. Y entonces Jesús lo que quiere es que en la sociedad el enfermo no sea un marginal, sino que esté al centro de atención, sea la preocupación de todos los que estamos en torno y que nos volquemos en él a ayudarlo, a integrarlo en la vida social, a ayudarlo y que no sea un estorbo o una carga, sino que el enfermo sea precisamente nuestro motivo de esforzarnos por hacerlo feliz, por ayudarlo, por sanarlo, por acompañarlo. Cuando no se le puede sanar, pues se le acompaña y se le pone al centro, se le saca del margen. Eso es lo que hizo Jesús y lo sanó. Pero al mismo tiempo Jesús dirigió esa mirada de dolor, dice ahí, una mirada de ira y dolido por la obstinación del corazón humano. Y todavía Jesús puede sentir eso mismo al ver cómo tantas convenciones sociales siguen precisamente excluyendo, impidiendo el nacimiento de los enfermos o impidiendo que continúen en la vida cuando ya consideramos que no es digna de ser vivida esa vida. Y entonces se le facilita por una falsa compasión la muerte a las personas o simplemente pues se les deja al margen de la sociedad. Por tanto, sigamos a Cristo que pone al centro al enfermo, aquí en el centro. Pongamos al centro de nuestra preocupación a quien sufre y dejémonos de falsas misericordias y tengamos la verdadera misericordia de ponerlo al centro de nuestra atención para ayudarlo y acompañarlo. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.